serie llamada Jonás porque estamos estudiando el libro de Jonás, ¿verdad? Y hoy vamos a entrar, llevamos casi un poquito más de la mitad quizás del libro. Hoy vamos a estar en el capítulo 3, vamos a cubrir todo el capítulo 3, son 10 versículos. Así es que vamos a estar en Jonás 3 y del 1 al 10. Aquellos que les gusta los títulos de los mensajes, hoy queremos llamar a este mensaje Dios no es igual a nosotros. Dios no es igual a nosotros. Y el libro de Jonás, como si usted ha estado siguiendo esta serie, comenzamos mirando a un hombre, un profeta, que Dios le hace un llamado, ¿cierto? El llamado de ir y predicar un mensaje a una ciudad. La ciudad se llamaba Nínive. Y entonces este hombre o este profeta de Dios, cuando Dios lo manda a hacer eso, él se rehúsa, básicamente se rehúsa, desobedece a Dios. Y entonces él corre de Dios, desobedece y se va inclusive a una dirección opuesta de donde Dios lo estaba llamando. Después, ¿qué pasa? Él va y compra un boleto, se sube a un barco y entonces él está viajando en dirección opuesta a Dios y en medio del mar Dios permite una tormenta, una tempestad, y entonces dice que la Biblia que el barco casi se quiebra y todos los del barco estaban aterrorizados. Él confiesa que es por culpa de él mismo dice: lánceme al mar para que esto se calme. Ellos no lo querían hacer porque pues no querían que él perdiera la vida, pero al final lo tiran al agua y entonces comienza su descenso en las profundidades del agua. La tempestad se calma y ahí está entonces Jonás yendo hacia abajo. Y mientras él está yendo hacia abajo, por supuesto, está a punto de ahogarse. Dios en su misericordia y en su gracia dice que manda a un pez para que entonces se trague a Jonás para así salvarle la vida de ahogarse. Pero no solamente le salva la vida, sino que mientras está en el vientre del pez, Dios también quiere obrar en su corazón. Y lo lleva a un punto de que Jonás pueda entender la condición de su corazón y la necesidad que tiene de Dios. Bueno, más o menos ahí estamos. Después, estando ahí en el pez, porque todos al final somos Jonás, mis amados. Todos tenemos un Jonás dentro de nosotros. Y estando ahí dentro del vientre, aprendimos la semana pasada que entonces él clama a Dios y reconoce a Dios, la grandeza de Dios, quién es Dios, etcétera, etcétera. Entonces Dios en su gracia y en su misericordia dice que manda al pez entonces que lo lleve a tierra seca. Y ahí nos quedamos, ¿cierto? De no tener cuidado, o cuando hemos escuchado esta historia de Jonás, o cuando si usted creció en la iglesia, que la escuchó por mucho tiempo, como historias de niños, o a veces las contamos a nuestros hijos, podríamos pensar que el personaje principal de la historia es la ballena, ¿cierto? El hombre, la ballena que se tragó a Jonás, dicen todos, muchos. Para empezar, no sabemos si era una ballena, sí era un pez grande, dice la Biblia, pero no dice que era precisamente una ballena. Entonces, muchos piensan que el libro de Jonás es acerca de la ballena y Jonás. Pero la verdad no es acerca ni de la ballena, ni tampoco de Jonás, ni tampoco de Nínive. Es más, el pez grande solo se menciona 2 veces en todo el libro. No puede ser acerca de ese pez grande, ¿cierto? Entonces, ¿de qué se trata Jonás? Jonás se trata de lo mismo que se trata todos los libros de la Biblia. Es más, toda la Biblia entera se trata de un personaje y un personaje nada más. Y ese es Dios. Jonás se trata de Dios, se trata de la misericordia de Dios, se trata de la gracia de Dios para con nosotros. De eso se trata Jonás. Y hoy vamos a ver cómo en mientras vamos estudiando este libro, hoy vamos a ver cómo hay un contraste entre Dios y los otros personajes que se miran en este libro. Porque miramos a Jonás, miramos a Nínive,
Y gracias a Dios, Dios no es igual que Jonás y Dios no es igual que los personajes de Nínive. Por eso nos lleva a entonces a mirar que gracias a Dios, Dios no es igual a nosotros. Y hoy vamos a ver ese contraste que hay entre Dios y nosotros. Algunos quizás somos Jonás, como Jonás, que estamos desobedeciendo a Dios, corriendo de Dios, no obedeciendo el llamado de Dios. Quizás hay algunos que quizás sean como Nínive, haciendo cosas indebidas, pecando en contra de Dios. Están lejos de Dios. Entonces vamos a ver este contraste de quiénes somos nosotros y quién es Dios. Porque tú y yo nunca llegaremos a ser igual a Dios y por supuesto Dios no es igual a nosotros. Así es que yo te voy a invitar a que entonces abras tu Biblia, en el capítulo 3 de Jonás, o puedes abrir tu aplicación, o también lo vamos a tener en nuestras pantallas. La palabra del Señor dice en Jonás 3, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Diga conmigo, segunda vez. Cierto que Dios lo había mandado, pero ahora por segunda vez viene la palabra del Señor a Jonás. Y dice, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días caminando. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Entonces los habitantes de Nínive, vea lo que pasó, creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Antes de continuar, déjeme decirle qué es esto de cilicio. En esta cultura, sobre todo en los tiempos antiguos, cuando se escribió este libro, y aún en los tiempos de Jesús, no estoy seguro si todavía lo hacen o no, pero en esta cultura y en esta sociedad, cada vez que pasaban a través de una tristeza muy fuerte interna, por ejemplo, la muerte de alguien, ¿verdad? Entonces, las personas, dice que se vestían de cilicio y básicamente eran ropajes oscuros, como para representar simbólicamente, externamente, lo que estaban sintiendo por dentro. Entonces aquí está el pueblo de Nínive, dice, vistiéndose de cilicio, porque hay una tristeza interna. ¿Por qué había esa tristeza interna? Porque habían escuchado el mensaje de Dios y entonces ellos se habían dado cuenta de dónde estaban, su situación, y entonces ellos dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué Dios nos va a destruir? Entonces hay una tristeza interna y entonces esto es lo que está pasando. Versículo 5. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto. El manto del rey significaba autoridad, señorío, y entonces él se lo quita. En otras palabras, estaba humillando también el rey. Se levantó, se despejó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. O nuevamente aquí, el rey también está haciendo exactamente lo mismo. Y mandó proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, o sea, sus líderes. Esto es lo que proclamó: ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna. No dejen que pasten o beban agua, o sea, los está llamando a un ayuno. Cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Oremos, hermanos.
Amado Dios, te damos muchas gracias porque tú eres un Dios bueno, es un Dios fiel, oh Dios. Y gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de venir delante de ti, escuchar tu palabra. Pero más que escucharla, Señor, queremos que nuestra mente la procese, la entendamos. Pero sobre todo, Dios, que después baje a nuestro corazón, que sea sembrada en nuestro corazón y a través de la obra y la ayuda de tu Espíritu Santo nos ayudes a ponerla en obra en nuestras vidas, a practicar esto en nuestras vidas, a permitir que haya cambios en nuestra vida, Señor, a permitir humillarnos también, oh Dios, y permitir que tú hagas los cambios en las áreas de nuestra vida, en nuestro corazón, para vivir una vida diferente, para pensar de manera diferente, para actuar de manera diferente, conforme a como tú deseas que vivamos, Señor, y actuemos y pensemos. Que tu voluntad se haga hecha en nuestras vidas, es lo que deseamos. Y que tu palabra, Señor, nos vivifique, nos edifique, pero también nos desafíe y nos muestre las áreas en nuestra vida que necesitan ser cambiadas. Ayúdanos a tener el mismo corazón que este pueblo, de humillarnos a ti, oh Dios. Y quizá, oh Dios, tú cambies de parecer en cuanto a nosotros. Señor, te bendecimos y te damos gracias por este tiempo. Te pido, Dios, que tú uses mis labios, porque, oh Dios, no quiero que sean mis palabras ni mis emociones. Padre, solamente quiero que tu Espíritu Santo use mis labios para hablarnos, incluyéndome a mí, porque yo también te necesito, Dios. Yo también necesito ser cambiado y transformado. Por eso todos estamos aquí delante de ti y nos humillamos para que tú nos hables y nos transformes para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero comenzar con este primer punto, mis amados. Nosotros somos fluctuantes, pero Dios permanece fiel. Nosotros somos fluctuantes, pero Dios permanece fiel. ¿Te imaginas a Jonás después de que fue llevado a tierra seca? La palabra que la Biblia usa es la palabra vomitar. O sea, dice que fue vomitado por el pez. No quiero llevarte a una imagen grotesca, pero vamos un ratito ahí. Imagínate siendo vomitado. Imagínate ese hombre, Jonás, lleno de vómito cuando fue tirado a la tierra de regreso. ¿Te imaginas el olor? ¿Te imaginas lo grotesco, lo asqueroso, lo desagradable que él se miraba en ese momento? Quizás huelía súper mal. Es más, a un par de semanas yo les comenté de que es posible que por los ácidos del estómago del pez quizás su piel había sido quemada o quizás no tenía ya el mismo color. Cuando salió del pez quizás era un Jonás, por lo menos su fisonomía se miraba diferente. Era un diferente Jonás. Quizás algunos quizás no lo reconocerían. Pero por otro lado, quizás estaba este Jonás contento de que, wow, me salvó la vida Dios. Con permiso. Estoy vivo. Quizás él estaba contento de estar nuevamente en la tierra seca. Quizás él empezó a pensar, decir, wow, estoy vivo, me voy a regresar a mi casa, le voy a contar a mis amigos y a mis familiares lo que me pasó. Wow, me voy a echar un baño, me voy a arreglar bien. Wow, quizás hasta inclusive quizás me consigo una novia después de la gran historia que tengo que contarle. Es más, Dios ya ni me va a llamar, de todas maneras ya le desobedecí. Quizás él ya inclusive ya mandó a alguien más a Nínive. Ya no es mi problema, ya no es mi responsabilidad. Yo me voy a ir tranquilo a mi casa. Yo no sé, yo me estoy imaginando todo lo que pudo haber estado pasando por la mente de Jonás en ese momento. Para su sorpresa, Dios no había terminado con él. Jonás cree que después de todo lo que ha pasado, Dios quizás ya se ha olvidado de lo que le había mandado hacer. Quizás pensó de que ya alguien más había ido en su lugar, que Dios había escogido a alguien más. Y sabes, muchas veces nosotros como cristianos pensamos de la misma manera que Jonás. Muchas veces Dios nos ha hecho un llamado a cada uno de nosotros. Es más, pensamos que el cristianismo es hacer una oración de fe
decirle a Jesús que lo aceptamos como Señor y Salvador de nuestra vida, sentarnos en una silla domingo a domingo en una iglesia y esperar que Cristo venga a llevarnos al cielo para vivir felizmente por la eternidad. Muchos creen que ese es el cristianismo, pero déjame decirte que eso no es lo que la Biblia enseña. Lo que la Biblia enseña es que pues definitivamente Dios nos salvó, por supuesto que nos salvó, por supuesto que un día vamos a vivir eternamente con Él, por supuesto. Pero cuando Dios nos llama, cuando Dios nos salva, nos está enlistando a ser parte de su pueblo para una misión que Él tiene para cada uno de nosotros. Él tiene una misión específica para ti y para mí. Todos tenemos una misión dentro del reino de Dios. Lo que pasa es que muchas veces no pensamos de esa manera. Creemos que el cristianismo simplemente es sentarnos y esperar que Cristo venga. Pero Dios nos ha dado un llamado a cada uno de nosotros, mis amados. Yo no sé cuál es tu llamado para ti. Yo ya descubrí el mío, estoy haciéndolo, pero aún hay más que hacer. Sé que Dios me ha llamado a otras cosas también y sigo mirando qué más quiere Dios que yo haga, qué es lo que Él me está mandando a hacer, y quiero ser obediente. Yo quiero que Dios me encuentre fiel haciendo y yendo el llamado que Dios me ha hecho, pero yo no sé cuál es el llamado que a ti te ha hecho. Es posible que sea un llamado como simplemente ser un mejor padre. Es posible que el llamado sea ser un mejor esposo, el mejor esposo que pueda existir, la mejor esposa o el mejor hijo, el mejor trabajador. Yo no sé, quizás tu llamado es comenzar a servir aquí en la iglesia, quizás tu llamado es comenzar a servir en tu comunidad, a tus vecinos, para que entonces a través de tu testimonio ellos conozcan de Cristo. Yo no sé si tu llamado es mandarte a otro país en un viaje misionero. Yo no sé cuál es tu llamado, pero ten seguro que tienes un llamado que cumplir en el Señor. Y la pregunta es, como Jonás, ¿en dónde estás en cuanto a ese llamado? Que muchos van por la vida cristiana en un modo automático. Creamos nosotros mismos una zona de confort y de comodidad. Creemos que ya la transformación en nuestras vidas ya pasó y no estamos permitiendo a Dios ni al Espíritu Santo que continúe haciendo una obra de cambio en nuestro corazón y en nuestra vida. Y muchas veces nosotros empezamos a razonar o a excusarnos el por qué seguimos siendo las mismas personas. Razonamos el por qué no podemos cambiar o dejar de hacer ciertas cosas que no van de acuerdo a Dios. Razonamos el por qué no soy mejor esposo o esposa, o mejor hijo o hija. Razonamos el por qué no puedo ser un mejor padre o mejor madre. Razonamos o nos excusamos el por qué no puedo servir en la iglesia o dar más de mi tiempo y de mis recursos a la iglesia, a la obra, al reino de Dios. También nos excusamos o razonamos el por qué no comparto el evangelio con alguien más o invitamos a las personas a la iglesia. Decimos que amamos a Dios, pero de una manera cómoda y que esté conforme a nuestros intereses. Y Dios está esperando que te levantes y que llegues a ser el hombre y la mujer que Dios te ha llamado a ser. También hay algunos que posiblemente han cometido pecado o estén en pecado, y el llamado quizás para ti es al arrepentimiento. Es que des vuelta y regreses a Dios. Que no esperes una tempestad en tu vida para que te puedas dar cuenta, para que Dios llame la atención en ti. Algunos quizás están donde piensan que han hecho quizás en el pasado algo malo y piensan de que bueno, Dios sabe lo malo que he hecho, ya no hay nada para mí, Dios ya no me puede usar. Eso es muy lejos de la realidad y de la verdad según la palabra de Dios. Porque como vamos a ver, Dios sigue el plan y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros no ha cambiado ni va a cambiar. El hecho de que hayamos cometido, desobedecido, hayamos corrido de Dios, no cambia el propósito y el plan que Dios tiene para nosotros. Jonás pudo haber pensado que Dios ya había terminado con él y muchos pensamos de esa manera también. Pero recuérdate,
Comenzamos este capítulo mirando, dice, de que la palabra de Dios vino, ¿por qué? Por segunda vez a Jonás. Aunque Jonás pudo haber pensado que Dios había terminado con él, que Dios ya no lo iba a usar nuevamente por las razones que ya sabemos, había desobedecido, corrido de Dios, pero Dios no había terminado con Jonás. Dios todavía tenía un plan y propósito para la vida de Jonás. Dios no había terminado con Jonás porque Dios es el Dios de las segundas, terceras y cuartas oportunidades, mis amados. Dios no es como nosotros. Dios permanece fiel a su palabra, a su carácter, y cuando tú y yo somos infieles, cuando tú y yo somos fluctuantes en nuestra vida cristiana, el llamado de Dios para tu vida sigue en pie. El propósito y plan para tu vida no ha cambiado. Quizás has tomado, igual que Jonás, un barco por allá, te has alejado quizás, yo no sé, para ir en dirección contraria. Quizás estás en el fondo del mar, de una circunstancia muy fuerte, o quizás simplemente estás tratando de naufragar y sobrevivir por una situación que te ha pasado en la vida. O que simplemente quizás estás cómodo aquí en la iglesia, tranquilo en tu vida cristiana, no está pasando nada malo, ni tampoco nada bueno, simplemente estamos cómodos donde estamos en la vida cristiana. O quizás has desobedecido a Dios y sientes ya que Dios no va a usarte o no tiene nada para ti. Pero déjame recordarte hoy, Dios no es igual a nosotros, mis amados. Dios no es igual a nosotros. Dios permanece fiel. Su palabra permanece fiel. Sus promesas permanecen fiel. Su llamado permanece fiel. Te está llamando nuevamente y te dice: levántate, levántate y ve a tu familia. Levántate y restaura tu hogar. Levántate y sirve en la iglesia. Levántate y comienza a hacer lo que te he mandado a hacer. Levántate y comienza a dar el mensaje que yo te he dado. Levántate y comienza a vivir de la manera que yo te estoy llamando a vivir. Levántate y ya cambia tu manera de pensar. Levántate y comienza a ser el padre y la madre, el hijo que yo quiero que seas, el esposo, la esposa que yo seas, el trabajador que yo seas. Sirve en la iglesia, comparte el evangelio, que eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer a todos. Dios nos llama por segunda o quizás tercera vez. Quizás el día de hoy lo va a hacer contigo y conmigo. Eso se llama gracia de Dios. No merecemos una segunda oportunidad, déjame decirte eso. No merecemos una segunda oportunidad, pero Dios, gracias a Dios, que Él no es como nosotros. Nosotros somos fluctuantes, inconsistentes, desleales, infieles, pero Dios permanece fiel. Somos propensos a seguir nuestro propio camino, nuestra manera de pensar, nuestros deseos. Creamos nuestro propio plan y propósito en la vida, cuando Dios quiere darte su propósito y plan, que es mucho mejor que el nuestro. Es nuestra naturaleza ser desagradecidos y fluctuantes, pero la naturaleza y carácter de Dios es ser fiel. Quiero que sepas hoy que si estás en Cristo, no importa lo que haya pasado antes de Cristo, incluso si ha pasado algo después de Cristo en tu vida, todavía Dios tiene un plan y propósito para ti. Él es fiel y desea cumplir su propósito en ti. Nuestra fluctuación, mis amados, no cambia la fidelidad de Dios. Por eso, número 2, nosotros somos egoístas muchas veces, o todo el tiempo, yo no sé, pero Dios es abundante en su gracia. Jonás tenía serios problemas, mis amados, tenía varias razones el por qué él no quería ir y obedecer a Dios en el mensaje que Dios le había mandado. Él tenía prejuicios que tenía en contra de los habitantes de Nínive. Jonás no simplemente no quiere ir,
sino que intencionalmente se rebela en contra de Dios y corre en dirección opuesta. Paga por subirse a un barco, baja a la bodega del barco y se echa a dormir. Su actitud y sus acciones es como que él estuviera diciendo: Dios, yo te voy a servir y voy a vivir mi vida cristiana como yo quiero y de acuerdo a mis términos. Y si algo no me parece o no deseo hacerlo, no lo haré. Si algo me hace sentir incómodo o requiere más de mi tiempo, de mi esfuerzo, de mis recursos, o si algo afecta aquellas cosas que me gustan o no cumple mi criterio o no está dentro de mis estándares o expectativas, Dios, entonces no lo haré. Quizás nosotros no decimos o no diríamos esas cosas, ¿cierto? Pero aquí está el asunto y la realidad, mis amados, si somos honestos. Esa es la manera en que nosotros vivimos muchas veces nuestro cristianismo y nuestra relación con Dios. Estamos tentados muchas veces a juzgar la actitud de Jonás de, mira Jonás, ¿cómo es posible que hizo todo eso? Por eso le pasó lo que le pasó. Pero muchas veces, recuérdate, tú y yo, hay un Jonás dentro de nosotros. Nosotros somos Jonás. Cuando se trata de servir en la iglesia, pero ¿cómo? ¿Cuánto requiere, pastor? ¿Cuánto tiempo? Bueno, los domingos. Ay, todos los domingos. Ay, pero tenemos 2 servicios. Cuando se trata de ser parte de un grupo de vida, bueno, ¿y a qué hora son los grupos de vida, pastor? Bueno, tenemos a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. Ay, tengo que levantarme más temprano. Mira, estamos necesitando más recursos para poder tener el evento de niños, ¿verdad? Que tuvimos toda esta semana. Ay, no, pastor, es que yo estoy juntando para mis vacaciones. O el iPhone nuevo. Hoy acabamos de abrir un nuevo campo misionero en Guatemala. Ay, en Guatemala, ¿no hay uno para París o para Londres? O por lo menos, ¿hay en Guatemala hoteles de 5 estrellas? No, nos vamos literalmente, nuestro equipo cuando fue se quedó en un lugar que proveyeron ellos, no era el más cómodo. Pero muchas veces, aunque no lo decimos, tenemos la misma actitud que Jonás. Esta semana tuvimos, como usted ya escuchó, como usted ya lo vio, toda una semana que le llamamos The Kids Week. En esta semana, como iglesia, nos enfocamos en alcanzar la nueva generación. Usted lo escuchó, 14 niños entregaron sus vidas al Señor, 8 se quieren bautizar. Y mis amados, es un trabajal Kids Week, no es cualquier cosa. Es una ballena de evento, ¿ok? Es grandísimo. Tantas cosas, tantas piezas. 130 adultos sirviendo más 80 jóvenes. Más de 200 personas sirviendo, hermanos. Déjame decirle algo. Muchas de esas personas adultas esta semana, y yo estoy muy agradecido por ellos, tanto de español como de inglés, dieron su tiempo. Hubieron personas dentro de esas gentes que estaba sirviendo que tienen sus trabajos. Y fueron y le dijeron al trabajo que necesitaban 5 días libres para venir a servir a Kids Week. Dieron de su tiempo, de su esfuerzo. Yo no sé si perdieron salario o no, pero lo dieron todo para que 14 niños conocieran de Jesús. Para que 8 niños tomaron la decisión de seguir y caminar en la vida cristiana por el resto de sus días. De eso se trata el reino de Dios. Y si usted sirvió, yo le honro. Si usted estuvo sirviendo esta semana en Kids Week y veo algunos,
yo le honro. Y déjeme decirle que Dios va a tener algo grande para ustedes. Ahora, no lo hacemos por eso, por supuesto. No lo hacemos para recibir una bendición de Dios, por supuesto que no. Lo hacemos porque hemos entendido cuál es el llamado que tenemos en Cristo Jesús. Jonás se levantó entonces y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Esto es lo que realmente pasa. De esto se trata, no de recibir que Dios me va a bendecir porque sirvo. De esto se trata. Jonás se levanta, fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y miren lo que pasa. Toda la ciudad comienza a creer en el mensaje del Señor. Dice que desde los grandes hasta los pequeños creen, se visten de cilicio. Hay un cambio de corazón y estalla un avivamiento en Nínive. ¡Wow! Toda la ciudad está entregando sus vidas al Señor. Mire, todo pastor sueña con eso. Todos nosotros los pastores soñamos de que cada vez que predicamos haya un avivamiento y que toda la ciudad venga y se rinda a Cristo y entreguen sus vidas al Señor, buscando al Señor. Es más, ¿para qué la ciudad? Todo pastor desea que por lo menos su congregación en verdad entreguen sus vidas completamente a Dios y se entreguen con devoción al Señor completamente. Ese es el sueño de todo pastor. ¿Sabes cuál es el deseo de los pastores de esta iglesia, mis amados? Te voy a decir cuál es el deseo de nosotros los pastores aquí en Crossroads. No es simplemente contarte historias bonitas de la Biblia. No es tener luces, 3 pantallas, los músicos muy buenos que tenemos. No es solamente una ayuda, una herramienta. Pero ese no es el objetivo. Mi objetivo de estar aquí al frente de ti, mi amado, no es darte un mensaje positivo que te haga sentir bien cuando salgas de aquí. No es mi objetivo, mis amados, darte un mensaje para mejorar tu vida. Da las 7 llaves para la felicidad. Ese no es jamás lo vas a escuchar de mí, ni de ninguno de los pastores de nuestra iglesia. No es nuestro objetivo hacerte una persona moral mejor. Ese no es nuestro objetivo. ¿Te va a ayudar? Por supuesto que te va a ayudar. Pero ese no es el objetivo final. Nuestro corazón como pastores en esta iglesia palpita, mis amados. Y es nuestro deseo que cada vez que proclamamos la verdad de la palabra de Dios, tu corazón comience a palpitar y te des cuenta en dónde estás en tu relación con Dios y te vuelvas a Dios. Que haya un despertar en cada uno de nosotros de arrepentirnos de cosas malas, de nuestro pecado, dentro de nuestros caminos que son en contra de Dios y que regresemos a Dios. Es nuestro deseo como iglesia que despierte en nosotros, mis amados, un hambre y una sed profunda de adorar a Dios y amar a Dios apasionadamente, de crear relaciones genuinas entre nosotros para crecer juntos y edificarnos juntos en el proceso de nuestra santificación. Y es nuestro palpitar que cada uno de nosotros, de los miembros de Crossroads, puedan comenzar a vivir en misión con el llamado que Dios les ha hecho en donde quiera que estés. Ese es el palpitar de nosotros como iglesia. Porque mira, en el versículo 5 dice que entonces, cuando comenzó el mensaje a llegar, los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Qué tremendo lo que está pasando aquí. Todo avivamiento, mi amado, todo avivamiento comienza con una persona o un grupo de personas que buscan a Dios verdaderamente. Comienza con arrepentimiento y dejando a un lado todas aquellas cosas que se interponen entre nosotros y Dios. Entonces, solamente entonces, Dios va a transformar corazones, cambiar nuestro entorno y sanar nuestra tierra, mis amados. Dios produjo un despertar espiritual en los habitantes de Nínive cuando escucharon el mensaje y se volvieron de sus malos caminos. Y mientras Dios está haciendo esto en el pueblo de Nínive, mira lo que pasa en los próximos versículos.
Dice que llegó la noticia al rey. Y cuando el rey lo escuchó, dice que él mismo se quitó el manto como señal de también de someterse, de arrepentirse, de entregarse al Señor. Y él con sus líderes dice, no, tenemos que hacer algo. Y manda y hace un llamado a toda la nación. Un llamado al arrepentimiento y un llamado a buscar del Señor, a cambiar sus caminos, a cambiar su corazón. Y entonces el rey dice, quizá Dios se apiade de nosotros y Él mismo cambie de opinión y no nos destruya. Eso es lo que está pasando. Ahora déjame decirte algo. No esperes que el avivamiento comience de arriba hacia abajo. Mira lo que está pasando aquí en la tierra de Nínive, en el pueblo de Nínive. Dice que el rey escucha ya lo que está pasando en el pueblo. Y cuando el rey mira, escucha lo que está pasando en el pueblo, él mismo es tocado, impactado en su corazón y lo mueve al cambio. Mis amados, no esperes que alguien más lo haga por ti. No estés esperando que el cambio de un gobierno, el cambio de un presidente sea la solución a nuestros problemas. No estés esperando, mis amados, que quizás el pastor o los líderes de la iglesia para impactar tu familia. No estés esperando que venga de abajo para arriba. Mis amados, yo mismo tengo que buscar al Señor igual que tú si quiero un avivamiento en mi hogar. Pero el avivamiento y los cambios en tu matrimonio comienzan contigo. Los cambios en la vida de tus hijos, en tu hogar comienzan contigo. Los cambios en nuestra iglesia comienzan contigo y conmigo. Los cambios en tu comunidad comienzan contigo y conmigo, mis amados. Dios solamente va a transformar y va a traer un cambio en nuestras vidas y va a hacer una diferencia cuando tú y yo nos levantemos y comencemos a buscar a Dios primeramente nosotros, mis amados. No esperemos que nada ni nadie más lo haga por nosotros. La transformación de nuestras familias, comunidades y ciudades, mis amados, sucederá cuando tú y yo nos arrepintamos de corazón, le busquemos a Él. Y entonces Dios va a transformar nuestras vidas, nuestro entorno, y tendrá un impacto más allá de nuestro alcance, mis amados. Dios va a cumplir sus propósitos. Él lo va a hacer. Porque Él es soberano, mis amados. Y desea mostrarnos y extender la bondad de su gracia abundantemente a cada uno de nosotros y a aquellos que están alrededor de nosotros, mis amados. Jonás se rebeló en contra de Dios. Nínive estaba en malos caminos, lejos de Dios. Pero sin embargo Dios cumplió su plan y propósito porque Él es fiel y extendió de su abundante gracia no solamente a Nínive, pero también a Jonás, mis amados. Porque Dios no es como nosotros. Y Dios quiere hacerlo para ti y para mí, para nuestras familias, para nuestra iglesia, para nuestras comunidades. Número 3, nosotros somos insensibles, pero Dios es compasivo. Una de las cosas que se destacan en el corazón o en Jonás, mis amados, es el prejuicio que tenía en contra de Nínive, ¿cierto? Jonás no creía que Nínive se merecía la gracia y la bondad de Dios. Por eso no quería ir. Él no creía Nínive, esa gente es mala, esa gente es depravada, ellos no merecen la gracia, el perdón y el amor de Dios. Ellos necesitan el castigo de Dios. Eso era como pensaba Jonás. Por otro lado, recuerde que él era de Israel. Entonces, por otro lado, él creía que entonces, no, nosotros somos los israelitas, nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Nosotros somos los que realmente nos merecemos el favor, la bondad, la misericordia, la gracia, las bendiciones del Señor, porque nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Así es como pensaba Jonás. Pero aquellos no, porque aquellos son malos. Ellos no se merecen la bondad ni la gracia de Dios.
Y al igual que Jonás, mis amados, puede haber personas contra las que nosotros mismos tengamos prejuicios, pensando que otros no merecen la gracia y la misericordia de Dios. Y podemos llegar a ser insensibles hacia ellos. Y necesitamos mirar dónde está nuestro corazón en cuanto a esto, mis amados. Y una pregunta para mirar dónde está nuestro corazón es la siguiente: ¿quiénes crees que no merecen la gracia y la misericordia de Dios? ¿Quiénes crees que no merecen la gracia y la misericordia de Dios? Y estoy seguro que algunos de ustedes ya están pensando en aquellas personas que quizás les han herido o les han hecho un mal. O quizás algunos de ustedes estén pensando en aquellas personas de la sociedad que son muy malas. Quizás estés pensando en gente como los asesinos, aquellos que abusan a los niños. ¿Qué tal los homosexuales? Aquí está la ironía de la pregunta, mis amados. La ironía de esta pregunta que les acabo de hacer es que si pensamos que ciertas personas no merecen la gracia de Dios, tú y yo no hemos entendido lo que es la gracia de Dios. Porque merecer y gracia no van juntas. Son un contraste. Son opuestos. Porque nadie realmente merece la gracia y la misericordia de Dios. Nadie. Ni tú, ni yo, ni nadie la merecía. Porque aquí está el asunto. Si tú crees que te mereces la gracia de Dios, o si alguien cree que se merece la gracia de Dios, entonces no la necesita. Hello. No te me pierdas con esto. Si tú crees que te mereces la gracia de Dios, entonces no la necesitas. Jamás en la Biblia, jamás en ninguna parte de la Biblia vas a encontrar la palabra merecer y gracia trabajando en conjunto. Las veces que las encuentras juntas, usualmente en la Biblia, es para hacer un contraste. Es un lado opuesto, es lo contrario. Porque no puedes obtener, mis amados, ni tú ni yo podemos obtener a través de nuestros méritos o las obras la gracia de Dios. No se puede obtener de ninguna manera. Podemos obtener la gracia de Dios. Es solamente la obra de Dios extendiendo vida a quienes no la merecen. Es el favor inmerecido de Dios. Es más, es la expiación por medio de la muerte de Cristo Jesús. Eso es el testimonio del hecho de que tú y yo no podíamos ni podemos obtener la gracia de Dios por nosotros mismos. Tuvo que el Hijo de Dios venir a esta tierra, morir en la cruz, para que entonces pudiéramos experimentar la gracia inmerecida de Dios. Mira lo que dice Gálatas 2:21. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. En otras palabras, si alguno de nosotros pudiera ganarse el favor de Dios mediante quienes somos o mediante cosas que hacemos, ser buena persona, ayudar al pobre, hacer esto, etcétera, etcétera. Si nosotros pudiéramos entonces ganar la gracia de Dios a través de esas cosas, a través de méritos o obras que hacemos, déjame decirte algo, entonces en vano fue que Cristo muriera por nosotros. Fue un desperdicio la muerte de Cristo. Fue innecesaria la muerte de Cristo.
Y entonces muchas veces nosotros nos volvemos insensibles con ciertas personas o grupos de personas, pensando con arrogancia nosotros los cristianos que nosotros sí merecemos la gracia de Dios, que nosotros no somos tan malos como ellos pensamos o racionalizamos. Pero la realidad es que no podemos obtener ni la merecíamos, mis amados. Solamente Dios, lleno de compasión, tanto para ti como para mí, nos la extendió y la extiende a todo aquel que Dios elige salvarme y amar, mis amados, y perdonar. A mí, cuando tuve la primera experiencia que me llevaron a una cárcel de alta seguridad, hasta tuve que pasar me hicieron un examen, me acuerdo todo un sábado me la pasé exámenes tras exámenes para poder entrar a ese lugar. Y me acuerdo cuando llegué a ese lugar, estaba la zona de aquellos reos que no salen, mis amados, afuera para nada. Que están 364, creo que algún día los permiten salir, 364 días en la cárcel, en esa celda. Porque son gente que ha hecho muchas cosas muy malas. Gente que de repente hay que tenerle miedo, ¿no? Y jamás voy a olvidar cuando llegué a ese lugar con otros pastores. Ese día era día de bautismos. Sacaron a esos hombres para ser bautizados con cadenas en sus manos, en su... ¿Cómo se llama esto? Gracias, cintura y en sus pies. Que tuvimos que ayudar y no se las quitaron. Tuvimos que ayudarle y por supuesto el cuarto lleno de guardias, ¿no? Y ayudábamos a esos reos subir a la pila. Y después eran bautizados. Y cuando tú veías la fisonomía de esos hombres, era de tenerles miedo, mis amados. Te lo encuentras en la noche y hay que salir corriendo. Y cuando salían esos hombres comenzaban a llorar. Y a mí no me cabía en la cabeza que ese hombre iba a estar conmigo en el cielo. Ese hombre no va a salir de la cárcel, jamás. Algunos de ellos estaban en la lista para ser ejecutados por las cosas que habían hecho aquí en la tierra. Y podríamos pensar que la gracia de Dios no es para ellos. Y creamos prejuicios en nuestro corazón y en nuestra mente para quién es la gracia de Dios. Qué bueno que Dios no es igual a nosotros. Mis amados, y cuando vemos lo que está pasando aquí, llegamos al versículo 10 donde dice: cuando Dios vio sus acciones de Nínive, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Mira lo que hace Dios en el capítulo 1. Miramos cómo la maldad de Nínive había, subido delante de Dios. Por eso Dios entonces le dice y manda a un profeta y le dice: ve, porque les quiero dar una oportunidad que se arrepientan, una oportunidad que me conozcan, porque también quiero extender mi gracia y misericordia a ellos. ¿Cuántas veces Dios no ha puesto en tu caminar, en tu vida, incluyendo aquellas personas que te han herido y te han hecho mal? Quizás Dios las puso ahí y yo no sé por qué te hicieron ese mal, pero quizás tú eres la única persona que puedes predicarles un evangelio que puede transformar sus vidas, mis amados. Yo no sé cuál es tu llamado. Yo no sé cuáles son las personas alrededor de ti, mis amados, que Dios ha puesto en tu vida para que tú puedas compartir el evangelio. Tú eres Jonás, al quien Dios está enviando
Pon a un lado tus prejuicios y ve y predica, ve y comparte, ve e invítale a la iglesia. Tú dices, no, pero es que a ese, ¿cómo lo voy a invitar a la iglesia? No, que ese de mi trabajo o esa persona en mi vecindario. No, mejor que se vayan al infierno. Podríamos pensar muchas veces. Alguien decía una vez, ¿qué tanto puedes odiar tú a una persona para no compartirle del evangelio de Dios? La historia de Nínive también es nuestra historia, mis amados. La historia de todos aquellos a los que Dios ha dado y les ha dado una oportunidad de arrepentirse. Dios nos la dio a nosotros y por eso estamos aquí en este lugar. Dios nos dio la oportunidad de volvernos a Él y entonces experimentar la abundancia de su gracia, de su gloria y de su compasión. Eso es el evangelio, mis amados. Todos estábamos condenados ante un Dios santo. Todos hemos pecado, dice la Biblia. Nuestra maldad había subido delante de Dios. Todos enfrentaríamos el juicio perfecto y merecedor de parte de Dios. Pero Dios proveyó un camino, una puerta, un medio para que pudiéramos tener la oportunidad de arrepentirnos de nuestro pecado, porque en Cristo Jesús, mis amados, puso en Él, Dios puso nuestro pecado, sobre Él cayó la ira de Dios que había en contra de nosotros, mis amados, en la cruz del Calvario. Cristo murió para pagar por nuestros pecados, por nuestro rescate de la esclavitud del pecado y de Satanás, mis amados, para darnos una nueva vida en Él. Él nos perdonó, nos amó, nos aceptó, nos adoptó como sus hijos y extendió su abundante gracia y su amor a nosotros. Así lo dice Pablo en Efesios 2. Dice Efesios, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia y solamente por gracia, no por obras, no por méritos, no es por quien tú seas, no es por lo que puedas hacer, solamente por gracia somos salvos. Han sido salvados, dice Pablo. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros a las generaciones que vienen, en los próximos años, quizás aún después que tú y yo ya no estemos aquí, mis amados. De todas maneras, Dios continuará mostrando en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando el hombre se arrepiente, Dios es compasivo, mis amados, y extiende su gracia y perdón. Cuando una persona, sin importar la edad, género, etnia, nacionalidad, llega y reconoce su pecado y la maldad de sus acciones y se aleja de sus malos caminos, Dios se compadece, mis amados. Y esto solo ocurre cuando confesamos nuestros pecados y ponemos nuestra fe y confianza en Jesucristo. Si tú nunca has tenido esa oportunidad de arrepentirte de tu pecado y poner tu fe y tu confianza en Jesús, Dios te da la oportunidad el día de hoy. Dios desea mostrarte su gracia y su bondad. Hemos hablado esta mañana de cómo nosotros somos fluctuantes, pero Dios permanece fiel. Que nosotros somos egoístas, mis amados, sin embargo Dios es abundante en gracia. Que nosotros somos insensibles, pero sin embargo Dios es compasivo. Podemos ver la profundidad de la gracia de Dios a lo largo de este libro. Desde el que comenzamos a ver la gracia de Dios. Desde el momento en que nació en Dios salvar y darle una oportunidad al pueblo de Nínive que se arrepintiera. Desde ahí comienza la gracia de Dios. Y miramos la gracia de Dios cuando Jonás desobedece y se va lejos de él. La gracia de Dios lo persigue. La gracia de Dios crea una tempestad para llamar la atención de Jonás. La gracia de Dios hace que Jonás comience a irse a lo profundo de la mar. Y entonces en su gracia manda un pez para que se lo
lo trague, y estando en el vientre, la gracia de Dios lo lleva a que se dé cuenta dónde está su corazón y la necesidad de Dios. La gracia de Dios entonces va y lo lleva al arrepentimiento, y la gracia de Dios es la que lo lleva a tierra seca. La gracia de Dios es la que le da una segunda oportunidad a Jonás, decir: ahora sí, levántate, no he terminado contigo, Jonás. Yo no sé dónde tú estás, ni por qué viniste hoy, pero Dios te está diciendo hoy: te quiero dar una segunda oportunidad. Quizás la oportunidad para ti es de arrepentirte de un pecado. Quizás la segunda oportunidad para ti es comenzar una nueva relación con Cristo. No que simplemente vengas a una iglesia, sigas una religión. No, tener una verdadera comunión, relación con Dios a través de Cristo Jesús. Quizás tu llamado es restaurar tu familia, tu matrimonio. Quizás tu llamado es guiar a tus hijos en los caminos del Señor, en la verdad de Dios y en el temor del Señor. Quizás tu llamado es comenzar a servir en la iglesia. Quizás tu llamado es dar más de tu tiempo y tus recursos al reino de Dios. Quizás tu llamado es otro, quizás es un ministerio. Yo no sé cuál es tu llamado y yo no sé dónde tú estás. Pero Dios quiere recordarte que Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Y Dios no ha terminado con nosotros. Quizás estés pensando: es que, pastor, yo hice algo malo y yo no creo que ya Dios me vaya a usar a mí. Mira lo que pasó con Jonás. Que Dios no le, cuando fue vomitado después del pez, Dios no le dijo: a ver, Jonás, mira, viste todo lo que te pasó, mira, Dios no lo juzgó. Simplemente le dice: estás listo, Jonás, levántate, porque tengo una palabra para Nínive, y tú eres el que yo voy a usar para llevarla. Tú eres el que Dios va a usar para cambiar el entorno de tu familia, de tu hogar, de esta iglesia, de tu comunidad. ¿Qué estás esperando, hermano? Esta es tu segunda o quizás tercera oportunidad. Si quieres experimentar la maravillosa, bondadosa gracia de Dios, ahora te toca a ti decidir. Te voy a pedir que te pongas de pie.